Buenos días a todos. En un minuto estoy comenzando con nuestro live. El día de hoy vamos a estar hablando sobre PLM. A las 11 en punto estaré comenzando. Bienvenidos. Okay. Sí, muy raro. No entra uno. Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a estar entonces, como les conté hace un momento, vamos a estar hablando. Mi nombre es Julián Chica, yo me desempeño acá en Ingeniería Asistida por Computador y Academia como consultor e implementador de sistemas de administración de datos y PLM, y también como instructor en software de manufactura. El día de hoy entonces la idea es mostrarles cómo PLM, mediante el recorrido y un repaso que es la metodología y después hablando un poco más sobre funcionalidades del software como tal, puede ayudar a que su negocio eh, tenga la facilidad de tener productos más rápido en el mercado utilizando un programa y una metodología de trabajo que les va a facilitar la conexión entre los departamentos o áreas de la empresa. Entonces vamos a comenzar primero con qué es PLM. Muchos de ustedes ya están conectados, creo que están familiarizados con el término. Si no, vale la pena un pequeño repaso. PLM viene de la sigla Product Lifecycle Management, que traduce a Administración del Ciclo de Vida del Producto. Y PLM, más que un programa, es una metodología de trabajo. Un PLM no puede existir sin un software, está claro, pero tampoco puede existir sin un equipo de trabajo o un grupo de personas que se comprometan con el uso y administración de la información mediante esta herramienta software. Listo. Entonces, partiendo de un proyecto típico, este proyecto típico, en este caso puse como ejemplo una aspiradora autónoma. La idea es que yo tengo un producto que va a salir al mercado y ese producto cuando se pretende crear o diseñar un producto y que salga al mercado, hay una cantidad de tareas que ocurren al interior de la empresa. Esas tareas comienzan con unos requerimientos, entonces muy posiblemente un departamento de mercadeo es encargado para administrar estos requerimientos. Entonces, los requerimientos de diseño de un producto pueden venir de muchas fuentes, pueden venir de fuentes de primera mano, como son encuestas, como son trabajos con grupos de usuarios, entre otras cosas. Y también puede venir de fuentes o sea, de fuentes de tercera mano, o sea, información que ya está en el mercado, porcentajes de consumo de un producto, zonas geográficas donde el producto es más consumido y más comprado, nivel socioeconómico de la gente que utiliza el producto, entre otras variables. Entonces yo teniendo en cuenta todas estas entradas, estos datos, yo puedo afinar y algo muy importante en el diseño de un producto es establecer unos límites. O sea, esos límites van a decir qué tipo de producto estoy haciendo y cuál es mi segmento del mercado al cual voy a apuntar ese producto. Después de que yo tengo esos requerimientos, estos requerimientos pasan a ingeniería, de pronto quizás dependiendo de la empresa pasan a un departamento de investigación y desarrollo,
En este departamento de investigación y desarrollo lo que se hace es traducir esos requerimientos en diferentes cosas como formas de producto, el tipo de tecnología que se va a utilizar. Entonces, el objeto va a ser con las baterías recargables, el objeto va a estar directamente conectado a la luz. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué tecnología de comunicación se va a utilizar? Toda esta parte de cómo se va a hacer esos requerimientos, cómo se van a solucionar, da como resultado un producto que en un departamento de ingeniería se convierte en un prototipo digital, y ese prototipo digital pasa por todo lo que deba pasar en cuanto a software de evaluación. Entonces software que analiza el producto desde diferentes ámbitos en la parte de ingeniería, simulación dinámica, estática, para los componentes llenados de moldes, análisis de optimización de formas, entre otros. Eh, Después de esto, obviamente hay que planear cómo se va a producir. Entonces, dependiendo de los componentes y cómo hayan sido diseñados, se pueden utilizar diferentes tipos de procesos de manufactura. Entonces, procesos tradicionales o algunos de los procesos nuevos de manufactura aditiva que existen en el mercado. Los procesos de manufactura desde una filosofía PLM o una metodología PLM, yo lo que pretendo es que cada uno de esos departamentos tengan una única fuente de verdad. La información que se genera tenga una única fuente de consulta. Entonces, ¿qué es? Entonces vamos a mirar una diapositiva posterior. Por aquí yo quiero mostrarles algo. Este cuadrito para mí es muy importante. Este cuadrito es la síntesis de lo que yo estoy hablando en este momento. Para que se pueda aplicar un PLM se necesita una comunicación correcta entre estos tres elementos: los usuarios, el software y el hardware. Entonces, los usuarios son las personas que adoptan una metodología y son las que se ponen en orden a trabajar. El software que va a permitir organizar toda esa metodología, va a permitir generar unas restricciones de las que ya les voy a hablar en un momento, que me van a permitir controlar la información, y luego un hardware que es donde se va a almacenar esa información y cómo se va a administrar. Entonces, lo más común es que tradicionalmente se utiliza un servidor mediante una intranet que guarda la información con el software del cual les voy a hablar en un momento, y va a permitir la administración y la comunicación de cada uno de los usuarios con ese servidor. Se da mediante un navegador web tradicional que va a permitir comunicarse con esa información y administrarla. Entonces, el software es importantísimo, el hardware es importantísimo, y los usuarios que adoptan esta metodología cierran este grupo de cosas que deben estar para poder implementar un PLM satisfactoriamente. Volviendo por acá a esta primera diapositiva, entonces yo tengo una serie de equipos de personas que trabajan en una empresa. Tradicionalmente, la información, si no hay algún sistema de administración de información en la empresa, lo tradicional es que haya una información guardada en un servidor, en alguna carpeta o carpetas de Windows, y un agente de departamentos con diferentes privilegios sobre las carpetas, administradas mediante conexiones a equipos, servidores o particiones de servidores, y gente que hace gestión sobre esas carpetas con privilegios otorgados por el administrador de sistemas. Esa es una comunicación tradicional, y el flujo de información se da con el guardado y copiado de información en esas carpetas y la comunicación mediante un sistema de correo electrónico. Entonces, como típicamente se desarrolla. Cuando la empresa va a otro nivel, adquiere programas para la administración de datos. Entonces adquiere de pronto un software contable, un sistema ERP de administración de la parte de costos y la parte de producción. Y si comienzan por la parte de manufactura, muy seguramente adquieran un software PDM o un software PLM. Entonces, ¿qué es lo que pretende un software PLM? Un software PLM lo que va a hacer es conectar cada uno de los departamentos con una única fuente de información.
Entonces, esa única fuente de información va, va a permitir que todos tengan la posibilidad de acceder a la información que se requiera justo en el momento que se requiere y de acuerdo al rol asignado en la participación del proyecto. Entonces, cuando se crea este proyecto, entonces miren que hay diferentes disciplinas involucradas. Hay un equipo de gente que está en la parte electrónica, estoy hablando solamente de la parte de ingeniería, entonces la parte mecánica, la parte de software y la parte de documentación. Documentación, refirámonos a planos y esos planos traducidos en una lista de partes que se convierte en una orden de producción. Entonces miren que hay diferentes personas que se van a comunicar mediante este proyecto. Entonces, en este proyecto yo lo que voy a hacer es permitir que todos participen colaborativamente, lo cual es un dato, algo importantísimo, que es el trabajo colaborativo, el real trabajo colaborativo, que es cuando varias personas trabajan simultáneamente en un proyecto, cada una en la disciplina que le corresponde. Entonces, en esta información generada en un proyecto, yo estoy pasando por las diferentes áreas, entonces hay unas personas que se dedican a la parte formal, hay otras personas que se dedican a la parte eléctrica, otras personas que se dedican a la parte de mecanismos y otras personas que se dedican a la parte de documentación, y dependiendo de la magnitud de la empresa puede que algunos de esos departamentos o tipos de roles sean la misma persona. Listo. Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando que todos trabajen al tiempo y que todos trabajen con los límites. Entonces, que el que está diseñando la forma sepa que ahí va una batería, sepa que ahí va un motor, sepa que hay un lugar donde va la tarjeta electrónica, sepa que hay un compartimento donde va un almacenamiento de la basura que recoge la aspiradora, y sepa que hay un motor, hay unos ductos de succión, unos ductos de comunicación del aire, toda esa parte o sea, todos no tienen que saber de todo, pero sí tienen que ser conscientes de los límites con los que están trabajando, y eso lo permite administrar un sistema PLM, porque permite administrar el proyecto y tener la estructura del producto inclusive sin haber modelado un solo componente. Entonces es algo muy importante, porque yo puedo diseñar con base en la estructura del producto y saber que por ejemplo, ya puede, desde antes del producto estar concebido formalmente, saber qué tipo de baterías va a tener, qué tipo de motor va a tener, qué tipo de alimentación eléctrica va a tener, cosas de ese tipo, qué tipo de procesador va a tener y cómo se va a programar. Se puede ir trabajando paralelamente o se puede tener ya una parte del proyecto adelantada cuando todavía es vaga la definición formal del producto. Entonces no hay que esperar algo para poder continuar con lo siguiente, sino que se da el verdadero trabajo colaborativo. Entonces son las preguntas que surgen cuando yo estoy teniendo una conversación para ver en qué estado está la empresa con respecto a los procesos. Es una pregunta clásica: ¿tiene una forma precisa y oportuna, o sea, obtiene la información de forma precisa y oportuna para realizar su trabajo? Entonces, eso se simplifica en lo siguiente: ¿usted cuánto tiempo dedica a buscar información y cuánto tiempo se dedica a trabajar? Entonces, esa sería una buena pregunta. ¿Cuánto tiempo pierde al año usted debido a la mala compra de insumos? Entonces, de pronto, y no tanto a la mala compra, sino a la compra no controlada. De pronto usted quedarse con un inventario más de lo que debe, porque como no confía en lo que tiene, de pronto pues, compra un porcentaje de más por si las moscas, por si algo pasa. Entonces, si yo tengo una buena administración de lo que estoy fabricando, voy a fabricar en los próximos meses, yo no tengo por qué comprar de más. Yo solamente compro y mando a fabricar lo que voy a hacer. Listo. Toma decisiones con la información actualizada. Eso es muy importante. Cuando la información está en el computador de A, B o C persona, cuando la información está en un servidor, pero hay usuarios que se llevan la información, la trabajan y la devuelven, no se sabe un proyecto quién quedó con el último ensamble que fue el que se mandó a fabricar o del cual sacó documentación, no se sabe cuál documentación es la versión final de la documentación del proyecto. Entonces, cuando se requiere volver a utilizar ese proyecto para un proyecto similar o para un proyecto igual para el mismo cliente o igual para otro cliente, yo no puedo confiar y me toca
o chequear información o confiar o simplemente cerrar los ojos y tomar la información que encontré. Y me voy a quedar siempre con esa sensación maluca que de pronto hay otra información más actualizada en alguna parte, en algún computador o servidor de la empresa. Entonces, tomar decisiones con la información actualizada es importantísimo porque un sistema PLM permite centralizar la información y tener la información con versiones y revisiones para acceder precisamente a la última versión o si lo requiere ir a una versión más antigua para tomar información de allí. Si la información centralizada y segura, vuelvo a lo mismo. Está centralizada, ya hablé de eso, y la parte de segura, no me refiero tanto a firewalls o me refiero a protección contra virus, no, se refiere al acceso de las personas a la información. O sea, en un servidor tradicional, las personas se les da privilegios sobre las carpetas o sobre los archivos. Entonces, es muy común que un grupo de personas o un grupo de usuarios de un directorio activo de Windows tenga permiso sobre una carpeta, tenga permiso sobre un archivo o tenga la posibilidad de verlo pero no editarlo, o ni siquiera tenga la posibilidad de verlo. Yo con Winchill tengo 3 niveles de control sobre la información. Un primer nivel que es homólogo al de control de carpetas y archivos de Windows. Tengo otro nivel que se debe de acuerdo a la asignación de permisos sobre contextos, lo cual es muy poderoso. Imagínense ustedes que tengan un grupo de personas que participen en varios proyectos, pero las personas, dependiendo del proyecto en el que participan, tienen un rol diferente. Entonces, digamos que la persona A es un colaborador en el proyecto A, pero es un líder en el proyecto B, o es un revisor en el proyecto C. Entonces, yo puedo asignar roles según los contextos. Entonces, mientras una persona en un proyecto puede ser el líder administrador todopoderoso que administra y controla todo en el proyecto, en otro proyecto es simplemente un colaborador que aporta con unas tareas específicas. Listo, entonces no depende del cargo de la persona, sino de su rol general dentro del sistema de administración de datos, dentro del PLM, que va cambiando de acuerdo a su participación en los diferentes proyectos de la empresa. Y el tercer nivel de control es mediante ciclos de vida de los archivos. Entonces, cuando un archivo se está creando, se está apenas construyendo, entonces un documento de requerimientos se está elaborando, ¿quién lo debe ver? Los que están trabajando en él. Quien lo revisa todavía no lo debe ver porque todavía no está listo. Un ensamble de un producto, lo están modelando. ¿Quiénes lo deben ver? Los que lo están modelando, lo están administrando, lo están construyendo. ¿Cuándo lo deben ver las otras personas? Cuando terminen. Entonces, cuando el requerimiento está listo, puede haber una persona con un rol para que revise si los requerimientos están completos y apruebe que ese documento pueda ser enviado a las personas de investigación y desarrollo o a las personas de ingeniería. Y así, cuando un modelo esté completamente modelado, puede ser sometido a una revisión y cambiar de estado en el ciclo de vida del archivo. Entonces, hay estados donde se puede editar, hay estados donde son estados liberados, donde todos pueden ver, pero nadie puede editar. Simplemente pueden hacer revisiones y sugerir cambios para que se desencadene una cadena de control de cambios. Listo. Otra pregunta, ¿cuánto dinero deja de ganar el año por no entregar cotizaciones a tiempo o entregarlas con valores muy altos respecto al mercado y que finalmente son aceptadas? Entonces, todo en las empresas se traduce en una variable de productividad de la empresa. Entonces, dependiendo de lo que yo haga, entonces yo por ejemplo hago maquila de inyección de partes plásticas y yo tengo una cantidad de moldes y le trabajo a empresas. Entonces, mi factor de productividad va a ser cuánto volumen de plástico inyecto al año. Y dependiendo de ese volumen de plástico que yo inyecto al año, tengo una conversión a dinero de cuánto estoy ganando, cuánto estoy ganando en el año. Por ejemplo, una empresa que venda servicios. Es una empresa que venda servicios puede, por ejemplo, tener su control de su valor de productividad en cuántas horas de consultoría, cuántas horas de entrenamiento, cuántas horas de lo que hagan ejecutaron al año.
Entonces no es cuánto, entonces ese cuánto vendido se traduce en una variable de medición. Esa variable de medición es la que nosotros, la que se debe atacar en este momento, o sea, la que se debe la empresa mirar para poder entender cómo, cómo ese PLM va a ser algo que de verdad va a impactar. Entonces, el PLM va a impactar ese tiempo de salida al mercado, va a impactar el tiempo de los reprocesos que se hagan. Entonces, si yo tengo la información adecuada y se comunica efectivamente entre las personas, no mediante un correo electrónico, no mediante una impresión de un plano que llevo de un departamento a otro, sino mediante decirle a una persona, mira, ya acabé, te notifico que ya puedes revisar. Yo puedo controlar si las personas primero están revisando y si están revisando y quién está probando. Entonces se puede verificar que las personas que tienen un rol lo están ejecutando efectivamente. Y segundo, estoy verificando la calidad del proceso, porque si yo estoy entregando la información actualizada y la información efectivamente, nadie tiene por qué mirar a otro plano, nadie tiene por qué basarse en otra fuente de información más que la última generada en todo el sistema. Tiene información duplicada y mal organizada, que lo llevan a procesos inconsistentes. Ahí ya esto está totalmente erradicado con un PLM porque la información va a estar centralizada y no va a haber elementos duplicados. Tiene problemas de comunicación en los procesos de su compañía. Esto se va a erradicar totalmente debido a que la comunicación no va a ser voz a voz, no va a ser mediante correo electrónico. Si bien el PLM está conectado cada usuario con su correo electrónico y cada actividad que le es asignada llega una notificación al correo electrónico, pero es muy diferente porque no es dependiente del correo, sino dependiente del sistema PLM y todo se gestiona desde el PLM. El correo electrónico simplemente es como una forma de llegar más directamente a crear esa alerta para que la persona sepa que algo nuevo tiene por hacer. El proceso de implementación pasa por un proceso de levantamiento, planeación, ejecución y confirmación. En el levantamiento, lo que hacemos dentro de nuestra empresa es conocer cuáles son sus procesos de trabajo, conocer cuál es su equipo de trabajo y saber cómo es la infraestructura en cuanto a hardware y software existente. Con base en eso, se hace una planeación del trabajo a ejecutar, se definen cuáles son las buenas prácticas para ejecutar un PLM correcto y luego que la planeación es aprobada tanto por las personas de la empresa y validada por nosotros de que se debe trabajar así. Lo que se pasa es una ejecución donde se hacen instalaciones del software, se hace una configuración del mismo para que se ajuste a lo planeado y luego se hace un entrenamiento de los usuarios. Paralelamente se hace una prueba de cómo quedó todo y luego se sale en vivo para que todo el mundo comience a trabajar. Posteriormente, con nosotros cuentan con soporte sobre la parte técnica y asesoría sobre uso y mejoras en la implementación, porque la implementación puede arrancar por una base, pero es escalable. PLM tiene muchos módulos y se puede trabajar con ellos. Listo. Vamos ahora a otra presentación. En esta presentación vamos a hacer una introducción a lo que es el PTC Windshield. PTC Windshield es nuestra solución PLM para ofrecer al mercado. Entonces, PTC es una empresa que tiene sus oficinas principales en Massachusetts y es una empresa que desde 1987 creó el primer software CAD paramétrico, que es Cryoparametric. Por allá en el 82 nació AutoCAD, el primer programa CAD para ordenadores personales, y el primer programa para ordenadores personales paramétrico es Cryoparametric, antes llamado ProEngineer. PTC ha crecido en el mercado en dos frentes. En la parte de manufactura es muy fuerte, en la parte de PLM y administración de datos es todavía más fuerte y menos conocido. Industrias importantísimas como industrias de manufactura dedicadas a la parte de transporte, dedicadas a la parte de agricultura, dedicadas a la parte de vestuario y moda, utilizan el software PLM de PTC. Entonces,
Ya listo. Entonces, esta empresa tiene un PLM muy completo y que siempre va a comenzar desde una base. Esa base es el manejo de la información, o sea, administración de datos de manufactura, PDM, y manejo de proyectos. Listo. Que dentro de PTC se llama Windshield Project Link. Bueno, entonces vamos a mirar tres temas. Esos temas yo lo que voy a es una introducción a la forma como trabaja Windshield y maneja su PLM. Listo. Entonces, primero, como hay algo importantísimo en la parte de transformación de datos. Entonces, hoy en día y hace unos pocos años llegó una nueva herramienta dentro del PLM, que es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas entra como una pieza fundamental en la segunda parte del PLM, que es la parte de monitoreo interno en la producción, que yo puedo medir a qué velocidad se están moviendo las bandas, si efectivamente hay un promedio, si están parando, cuál es el promedio de para. Yo puedo medir cuánto flujo de un gas está viajando por una tubería, yo puedo medir cuánto caudal de aire está viajando por un ducto, yo puedo medir muchas cosas mediante sensores y además de medirlas, lo cual ya se hacía hace tiempo, yo lo puedo conectar con una interfaz en el computador mediante sensores que mandan información mediante la nube, mandan información a una aplicación y me permite generar un monitoreo y más que monitorear, me permiten diagnosticar y prever comportamientos. Entonces yo puedo hacer mucho más ahora un mantenimiento efectivo, un mantenimiento preventivo de mis máquinas y monitorear todo el proceso y tenerlo cobijado y monitoreado desde mis PLM. Entonces Internet de las Cosas se integra perfectamente con PLM y trabaja conjunto y extiende los tentáculos o lo que yo puedo abarcar con el PLM, que por definición es el ciclo de vida del producto, pero habían baches en la parte de monitor de la producción, lo cual se puede hacer ahora totalmente si lo deseo, y ahora inclusive se extendió en muchos de los productos, yo puedo monitorear el uso. Entonces muchos productos están conectados activamente a la nube y entregan comportamientos, patrones de comportamiento de los usuarios y comportamiento de los componentes del producto para saber cómo se comportan y se desempeñan en su vida útil. Eso le permite a la empresa conocer más su producto y mejorarlo para próximas versiones del mismo. Entonces aquí está la parte de Internet de las Cosas y cómo se conecta con un PLM efectivamente. Listo. PTC Windshield, programa de PTC, la estrategia de Internet de las Cosas y PLM. Entonces, el diseño y el apalancamiento de las cosas. Yo puedo manejar la parte de la innovación, ser una persona que crea o ser un seguidor. Yo puedo en la parte de administrar la complejidad del producto. Yo puedo ser la fuente para la fuente de software o de diseño de hardware. Yo puedo trabajar centrado en las partes o basado en el modelo. Entonces, dependiendo de esto, yo tengo aquí como el diseño las cosas para que se comporten bien con el Internet de las Cosas. Yo puedo asegurar la calidad de mis productos. Yo puedo potenciar las iniciativas de IoT para que el valor de mi negocio suba y para que el producto sea mirado mucho más ahora que antes como un servicio. En este momento se escuchan términos como diseño de experiencias de usuario o diseño de interfaces de usuario. Entonces, la interfaz de usuario va a permitir que la experiencia del usuario suba. Entonces, por eso los productos ahora no están centrados en el producto mismo, sino centrados en el usuario. Entonces, al centrarlos en el usuario, muchas cosas que no estaban considerándose para que el usuario lo utilizara y lo entendiera y fuera más feliz con el producto, ahora se están teniendo en cuenta. Listo. Y toda esa información que se percibe mediante el Internet de las Cosas lo que hace es apalancar
y potenciar el desarrollo del producto. ¿Para qué? Para tener mejores versiones del producto rápidamente, sin esperar a que el cliente ponga quejas del producto, sin esperar a que haya un lote con algún daño, con un daño debido al uso y que hay algo en el diseño que está fallando. Este tipo de cosas van a pasar cada vez menos porque la información para mejorar el producto no va a venir de errores ni de cosas y de fallas, sino que va a venir de un monitoreo constante sobre el producto. Entonces, para esta metodología me va a permitir a mí disminuir la velocidad de innovación. O sea, yo voy a poder innovar más rápidamente debido a que voy a tener más rápidamente información con respecto a todas las fuentes que estoy captando. Y debido a que yo tengo menos tiempo para innovar, pero a su vez tengo más tiempo para aumentar en mi producto y mi servicio para que tenga una complejidad más alta. Debido a que yo tengo más variables que puedo percibir, yo puedo complejizar mi producto, no complejizarlo en el sentido de hacerlo más difícil de utilizar ni nada de eso, sino que yo puedo generar una fórmula de producto con más variables concebidas y que de pronto están implícitas en el producto, pero para la gente eso es transparente, que van a hacer que ese producto sea más apto y sea ganador en su segmento del mercado. Listo. Empresas, por ejemplo, empresas del mercado con datos comprobados como Hewlett Packard han mejorado en un 80% el proceso de diseño y el proceso de reutilización de componentes en nuevos productos y han aumentado entre un 20 y un 30% la productividad de la empresa. Como Medtronic, el ciclo de producción eh, bajó entre un 8 y un 35% en los componentes que fabrican. Eh, por ejemplo, la empresa Schindler incrementó su eficiencia en el nivel de colaboración, en el de trabajo colaborativo, en un 300% mediante el uso de un sistema de un software PLM, en este caso de Windchill de PTC. Y así hay varios ejemplos de cómo con números se valida que las empresas redujeron tiempos, aumentaron la productividad, aumentaron la comunicación entre los departamentos, lo cual traduce en productos más rápidos en el mercado y cosas de estas. En este momento nosotros tenemos dos casos de éxito. Tenemos una implementación realizada en la empresa Cimex, que es de procesa polímeros, y en la empresa Corona, donde llevamos actualmente un proceso de implementación. En ambas empresas se han reducido los tiempos de salida al mercado y sobre todo se ha generado estas reducciones de salida al mercado debido a que todo el mundo está conectado con los proyectos de fabricación y todo el mundo está trabajando con base en esa única fuente de verdad. Entonces, no es utópico pensar en que un software PLM implementado puede disminuir la salida al mercado entre un 30 y un 40% y puede aumentar la productividad de la empresa entre un 15 y un 30%, inclusive más o un poquito menos, pero estamos dentro de un promedio de 15 y 30% implementando un sistema PLM. Entonces, esto va a permitir que usted llegue más rápido al mercado. Bueno, hablando de Windchill, esta parte de PLM ya la miramos por acá. Entonces, ¿qué permite Windchill? Windchill ataca mediante módulos diferentes cosas. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante o lo que es base, la manufactura. La manufactura y la administración de proyectos es lo más importante y normalmente es por donde se empieza la implementación. Si no hay administración de datos, no puede existir nada de lo demás. Listo. Así como en el CAD, si no hay modelos, prototipos digitales, no puede existir una manufactura. ¿Por qué? Porque no hay con qué fabricar. Entonces, si no hay administración de datos, no solamente CAD, sino todos los datos de la empresa, no puede haber gestión. Entonces, si hay administración de datos, y en este caso estamos hablando de que la potencia de PLM es que yo puedo administrar datos CAD, no solamente de querido Parametric, sino de terceros como NX, como SolidWorks, como Inventor,
como CATIA, en los cuales yo puedo tomar su información y gestionarla dentro de AutoCAD también, dentro del PLM. Entonces, como es multicad, no solamente sirve para empresas que trabajen con Creo Parametric, sino con otros programas CAD existentes en el mercado y los administra efectivamente con, podría decir que con el 85-80% de las prestaciones que tiene CAD para Creo Parametric, o sea, casi todo. Me permite administrar proyectos. Esto es importantísimo ahora que geográficamente las empresas tienen lugares en diferentes partes nacionalmente o internacionalmente. Entonces, o inclusive el trabajo colaborativo se puede hacer desde el lugar, desde la casa. El trabajo desde casa es mucho más posible ahora debido a que yo puedo conectarme a un sistema PLM, ya no mediante solamente un intranet, sino que puedo conectarme mediante herramientas en la nube. Entonces yo puedo hacer administración del proyecto y puedo tener a personas trabajando en una intranet extendida mediante una conexión WAN, no solamente mediante una conexión LAN. Listo, entonces con una conexión WAN, que es conexión en la nube mediante por sistemas de la nube de los diferentes servidores y aplicación de replicación de servidores en partes remotas, yo puedo hacer que todo el mundo se conecte. Y además mediante otras funcionalidades que están comenzando a tomar posesión, ya están posicionadas en Norteamérica y Europa, en Sudamérica están apenas en periodo de prueba, están utilizando metodologías en la nube, donde no va a ser servidor dependiente, sino que se va a poder combinar con metodologías en la nube, totalmente independientes de tener una conexión a un VPN o algo así. Listo. En la parte de manufactura hay módulos que te van a permitir crear no solamente una lista de partes, sino una lista de partes para manufactura, donde se va a tener en cuenta todos los ítems, todos los elementos no fabricados por la empresa, componentes comprados a terceros o componentes que no tienen forma real, un lubricante, un anticorrosivo, todo tipo de aplicaciones que tienen que ir concebidas dentro de la manufactura, pero que no tienen una forma definida, sino que simplemente son una referencia de algo que va a tener un proceso en la manufactura. Listo. Entonces, mediante la planeación de la lista de partes y mediante el proceso, la administración de la manufactura, yo puedo tener monitoreada toda la parte de la producción. Listo. Entonces, este modelo CAD centralizado va a tener todo un apoyo desde también la parte de clasificación y recientemente hay un módulo que me permite conectar toda la parte de proveedores. Entonces, cuando yo estoy administrando los proveedores, yo puedo, en una implementación ambiciosa, yo puedo conectar a mis proveedores para que ellos puedan decir qué tienen disponible y yo poder mandar a fabricar directamente mediante mi sistema PLM y verificar si lo que yo ya tengo en mi pedido ya está fabricado y pueden enviarlo. Listo, entonces ese tipo de tentáculos para conectar no solamente mi empresa, sino conectarme con mis proveedores, es algo ganador en un sistema PLM. Listo, entonces por acá vamos a mirar, esta no es, vamos a mirar acá, este otro. Aquí en una partecita, quiero que miren cómo un proceso, por acá, listo. Hay un proceso donde yo tengo un proveedor, listo. Este proveedor, yo reviso qué partes son proveídas por este y yo puedo de esta lista, que está en la lista de mi proveedor, escoger con qué partes voy a trabajar para utilizar en mi estructura. Y yo puedo también administrar si esa parte mi proveedor la tiene aprobada para que yo la utilice o si de pronto mi proveedor no la tiene disponible o no la tiene disponible porque la descontinuó, porque no la tiene fabricada, él puede notificar que no la tiene. Entonces, yo puedo ver qué componentes tiene disponible mi proveedor y qué componentes no. Y yo puedo ligarlos con mi estructura de producto dentro de Winchill. Entonces, toda mi planeación de producción yo la puedo conectar mediante Winchill y puedo
Por ejemplo, acá comparar una estructura de partes versus una versión anterior o mediante otra que yo tenga en el sistema para ver qué diferencias hay entre los diseños. Entonces, por ejemplo, en este caso, estoy revisando la última versión de producto contra una versión anterior para ver qué tiene diferente en su estructura de partes. Entonces, aquí podemos ver que hay una variación en uno de los componentes eh, que fue cambiado de acuerdo a lo que el proveedor me suministra. ¿Listo? Bueno, por acá. Entonces, resumiendo, PLM es un programa basado en modelos, o sea, trabaja con base en modelos CAD, tiene un ambiente colaborativo, yo puedo trabajar en tiempo real simultáneamente con mi equipo de trabajo en el proyecto, es basado en procesos, lo cual es muy importante porque lo que se hace es que yo puedo, si yo tengo mi empresa y es algo común hoy en día en las empresas que están organizándose para tener todos los procesos bien definidos y bien documentados, entonces yo puedo leer los procesos de una empresa y rápidamente convertirlos en configuración para que Winchill se acomode a los procesos establecidos en la empresa. Listo. Entonces trabaja estandarizado, es administrado por datos, es asociativo, lo cual es importantísimo porque la información que tiene cambios en un lado se afecta en el otro. Entonces, por ejemplo, yo cambio un dato en el plano, se ve reflejado en la parte, cambio un dato en la parte, se ve reflejado en el plano, cambio un dato en el proyecto, se ve reflejado en el contexto del producto, cambio un dato en el contexto del producto, se ve reflejado en el contexto del proyecto, y así. Todo está conectado entre contextos de almacenamiento de Winchill y entre documentos que están ligados en los diferentes proyectos. Por acá, para terminar por acá, unos datos de conclusión que me sirven a mí para sintetizar todo lo que he hablado. Entonces, desde la parte de calidad, tengo una confiabilidad sobre la parte predictiva y preventiva de mis procesos, importantísimo, que es lo que les contaba de la posibilidad de monitorear ahora con el Internet de las cosas todos mis procesos. En la parte de producción y con las herramientas tradicionales de trabajo, de verificación de ciclos de vida de los archivos, de verificación de las actividades de las personas relacionadas con la creación de información, yo puedo en todo momento monitorear todo mi proceso. Puedo unificar todo el trabajo, los sistemas de calidad de ingeniería debido a que yo tengo acceso a información importante, información crítica, desde la misma fuente para todo el mundo. Entonces, un problema de calidad se puede compartir rápidamente con todas las personas de la empresa que deben atacarlo para resolverlo, y así diferentes cosas. Entonces, con esto lo que redondeo es la posibilidad de utilizar PTC Winchill como el programa PLM. Miren todo lo que comprende un PLM, y aquí inclusive por el tiempo pues no puedo contar todo lo que tiene un PLM. Simplemente para complementar, el PLM se puede integrar con sistemas ERP actuales, se puede conectar con SAP, con SAP. Entonces se puede y tiene un modo, o sea, tiene el módulo ya creado para hacer la integración entre los dos sistemas. Entonces, aquí es importantísimo, aquí tenía otra diapositiva en mi otra presentación, por acá, en la parte del PLM. PLM empalma con un sistema ERP. Muchas empresas han adoptado un sistema ERP primero que un PLM. No son competencias, son complementos. Hay lugares y módulos en los cuales tienen tareas comunes. Ya en mi estado en la empresa está decidido cuáles les encargo al ERP o cuáles les encargo al PLM, pero no son competencias. Es una pregunta muy común entre las personas de una empresa cuando se está conversando el tema, porque como tocan temas de la parte de producción, temas de la parte de calidad que son muy común, una pregunta muy común es: mira, yo ya tengo SAP, yo no necesito PLM.
La respuesta es sí y no, porque hay tareas comunes, pero hay tareas que, como te está administrando un sistema SAP, o sea, no lo hace, porque no es su principal función. Entonces, lo que se hace es empalmar y crear una sinergia entre los dos sistemas. Listo, entonces no son competencias, son complemento, algo que es importantísimo tenerlo en cuenta. Listo. Una tabla final, entonces disminución de costos de desarrollo hasta un 16%, disminución de costos totales hasta un 7%, aumento de la rentabilidad en un 9% más y aumento de ingresos hasta en un 10% más. Entonces, simplemente en promedio, implementar un sistema de PLM está subsanándose en costos en alrededor de un año y está comenzando a dar ganancias o aumentar la productividad y las ganancias de la empresa en alrededor del segundo o tercer año. Entonces es algo importante para tener en cuenta para que obviamente tirando los números ya pues como más al detalle se dan números más exactos, pero para que lo tengan un poco en cuenta quienes estén pensando en la solución. Quienes quieran saber más de PLM, cómo esta solución es escalable, porque no hay que hacerlo todo de una vez, se puede comenzar por módulos, se puede comenzar por una parte de la implementación, porque puede ser abrumador todo, simplemente se puede escalar y comenzar por una parte, y luego irla escalando conforme se van obteniendo resultados y se va adquiriendo confianza sobre el valor que entrega la herramienta a la empresa. Entonces, estamos abiertos a recibir preguntas. Vamos a revisar qué preguntas nos han hecho y si no, damos por terminado entonces la sesión. Yo les agradezco mucho su participación en la presentación de hoy. Bueno, por este lado no tengo preguntas. Le voy a preguntar a mi compañera Paula si tiene alguna pregunta que le hayan hecho llegar. Bueno, entonces, en este momento damos por terminada la sesión. Les agradezco a todos por su participación y los esperamos entonces la próxima semana a las 11 con un nuevo tema de trabajo acá en nuestros live de IAC Academia. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Que tengan muy buen resto de día. Nos estamos viendo. Hasta luego.